Vamos a ver. Dame un segundito. Ahora sí, poder compartirle la pantalla. Como le decía, la idea prácticamente inicial, por así decir algo, era tratar de nosotros, o más bien ustedes, buscar la vuelta ahí con el tema, con las etapas, que le dediquen más a entender cómo funciona una simulación realmente, que sería la idea principal, la variable a utilizar, la distribución a utilizar, que por eso entiendo yo que ustedes vieron alguna materia que tenga que ver con temas de estadística antes de esta, porque hay muchas distribuciones que se supone que usted la va a aplicar. Bueno, en la clase pasada lo que hablamos fue de las etapas. Que por cierto, subí la clase ahí al canal de YouTube, donde yo les mencionaba a ustedes, miren, esas etapas son muy importantes, que ustedes las sigan, que ustedes investiguen cómo funcionan, que, ok, yo les mencioné que iba en cada etapa, eh, es el paso a paso de una simulación. Hablamos que no siempre conviene hacer una simulación, o sea, todo eso lo estuvimos mencionando. Ahora bien, la idea inicial es que usted sepa, inclusive, como le decía, que cuando hablo de simulación, usted va a tener que saber generar números aleatorios. Pues y lo repito, tienen una ventaja de que tiene software harina o un sinnúmero de software que luego mencionaremos, que usted puede hacer simulaciones. Aunque van a haber muchos ejemplos y algunas tareitas que yo te voy a pedir que sí, ok, vamos a hacer una pequeña simulación utilizando programación, por ejemplo. Eh, para que así usted vaya a la par. ¿Por qué? Como le mencioné iniciando la clase, anteriormente yo pedía era en un lenguaje de programación. Pero nuestro objetivo principal es que usted conozca las etapas de una simulación, porque si ya tenemos un sinnúmero de software que nos ayuda muchísimo al tema de la simulación, lo da un resultado lo da un resultado estadístico. Nosotros lo que tenemos que saber es interpretarlo. La idea es esa, saber interpretarlo. Entonces, cuando hablamos de simulación, usted va a tener que saber que ese va a ser uno de los temas también de aquí, de este curso, que usted va a tener que generar variables aleatorias. Para variables aleatorias. ¿Cuáles variables aleatorias? Porque también es un tema amplio, porque tenemos variables aleatorias uniformes, no uniformes, pseudo variables. En su momento hablaremos de cada una de ellas, porque ahí, dependiendo del tipo de simulación que usted vaya a realizar, vamos a ver cómo realmente vamos a seleccionar ese tipo de variable. Y eso es lo que yo quiero que usted aprenda. Dependiendo del estudio que usted va a utilizar, ok, ¿qué variables aleatorias me conviene a mí para este modelo? ¿Cómo usted va a lograr eso? Bueno, estudiando, leyendo, haciendo las tareas. Para que usted su modelo, cuando usted lo vaya a presentar, que por eso, vuelvo y repito, hablé de las etapas, ¿verdad? Para el próximo encuentro, las primeras tres etapas de la simulación, usted tiene que traerme a mí definida de su proyecto, que lo pueden hacer en dos personas, de dos personas pueden hacer grupo. Tiene que traer la definida de la etapa 1 hasta la etapa 3, esos objetivos bien claros, bien claros. En la primera clase hablamos cuándo se podía hacer una simulación, para qué era bueno una simulación, que no siempre se debía hacer. O sea, tú tienes que saber que voy a seleccionar que yo quiero simular. Ojo, no busque un proyectico de esos que están en YouTube, ya la mayoría yo lo vi, lo conozco, algunos estudiantes intentaron presentarlo, que por eso que no me gusta lo de harina, porque hay tantos proyectos y muchos lo que hacen es que buscan un tema, si dice restaurante, usted dice supermercado y lo adapta. Al final yo me voy a dar cuenta que era el mismo que estaba en YouTube. O algún estudiante también intentó presentármelo. Y ahí, lamentablemente, usted va a sacar cero y le van a poner copyright. O yo le voy a poner copyright y lo voy a reportar a la universidad. Así de simple. Que por eso no me gusta mucho harina. Pero cuando tratamos de hacerlo a nivel de programación,
usted se fue cantando, como mencioné, en el código, en los errores que da, en cómo yo busco el gráfico, que se me mueva, qué paquete yo puedo utilizar para que se me vea mejor la simulación. Entonces el tiempo se le va en eso y realmente no entienden ni las etapas, ni aprenden las distribuciones, porque el tiempo se le iría en eso. Ahora, tampoco es para que lo tomen a la ligera. O sea, debemos de tratar de hacer y hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque también hay lenguajes de programación para simulación. O sea, yo tengo lenguaje, tengo software, para yo saber qué voy a seleccionar. O sea, lo primero que usted tiene que hacer es qué es lo que usted va a modelar, como le mencioné. Hacer un diagrama de flujo, representar, a ver cómo que usted va a representar ese modelo, describiendo bien el modelo. O sea, casi siempre cuando usted va a hacer un trabajo de simulación, es algo sobre algo sobre, casi siempre es en base a un sistema que ya usted conoce. Es así. Ahora, usted tiene que saber establecer claramente sus objetivos, cuáles problemas usted pretende resolver, porque usted no va a hacer una simulación de un estudio que ya usted sabe el resultado. O sea, ¿qué problema usted pretende resolver? Entonces, hay muchos factores que te van a ayudar en simulación, el tiempo de corrida, la cantidad de datos de entrada, excluir algunas partes de las corridas. O sea, son demasiadas cosas. El tamaño de la muestra, o sea, qué tamaño de muestra voy a utilizar, qué cantidad de números yo voy a generar. Todo eso va a impactar en el modelo que tú vayas a utilizar. Todo. Entonces, como todo tiene que ver, usted tiene que ser, como le repito, bien cuidadoso, conocer. ¿Y cómo te lo va a conocer? Teniendo los objetivos claros. Es decir, usted va a tener que hacer un análisis estadístico para saber más o menos el tamaño de su muestra. O sea, tiene que hacer un análisis estadístico. O sea, yo debo de saber exactamente qué es lo que yo quiero. Saber el experimento que usted va a hacer. Yo hice un estudio, ¿verdad? Tengo planteamientos. Ahora yo tengo que hacer los análisis. ¿Y cómo yo voy a hacer esos análisis? Experimentando con mi modelo. Voy a comenzar a comparar mis variables con respecto a los tiempos, a las medidas, saber cuál variable es más importante, una u otra, cuál es más importante para yo representarle en mi modelo, cómo yo consigo un valor medio, un valor óptimo o el peor número para yo hacer la simulación, para yo explicar. Si me voy con este, no, mira, si son con tantos clientes, por ejemplo, en un cajero de banco que es la simulación más común, que esa no la quiero. Para empezar, nadie me venga a mí con una simulación de banco. No, eso no. Eso es lo más común. O de una peluquería o de un salón, no, nada de eso. ¿Qué es lo más común? ¿Cuántos clientes me puede atender el cajero del banco? Bien. ¿Cuál es el problema que pretendemos resolver? Cuando vamos a hablar de ese tipo de cosas, debemos estar claros todas esas variables indirectas que podrían afectar mi proyecto, que quizás yo no las estoy tomando en cuenta. Pero bueno, de eso vamos a hablar cuando estemos en una clase que estemos hablando de las diferentes variables aleatorias que usted puede regenerar. Pero quería mencionárselo porque un ejemplo claro, que a veces estamos haciendo una simulación. Ok, vamos a hacer la simulación de un banco, pero yo no tomo en cuenta la hora pico de un banco, que quizá la cantidad de clientes en ese intervalo de tiempo, por ejemplo, de
de 12 a 2 quizás, o de 3 a 5, para que tenga más personas en un banco. Lo mismo pasa con un supermercado. Ahora intervalos de tiempo, diferentes instituciones que van menos clientes. Entonces yo tengo que tratar de ser lo más realista posible, pero la única forma de yo ser realista es haciendo un estudio del lugar. Mientras yo no entienda cómo funciona eso, no voy a entender las variables. Entonces, usted tiene que enfocarse en esa parte. Pero cuando hablamos totalmente, y usted menciona la palabra simulación, yo le menciono estadísticas, entonces usted tiene que caer en cuenta que vamos a hablar de qué. Acá, de probabilidades. Probabilidades. ¿Qué te dice las probabilidades? Como te menciona ahí. Cuando dice la teoría de la probabilidad, es una herramienta matemática que establece un conjunto de reglas o principios útiles para calcular la ocurrencia o no ocurrencia de fenómenos aleatorios y procesos estocásticos. La ocurrencia o no. Hablamos de teoría de la probabilidad. Es decir, algo que me hay que mencionar ahí, la teoría de probabilidad prácticamente está compuesta por todos los conceptos que tengan que ver con probabilidad. O sea, la teoría de probabilidad te habla de modelos matemáticos. O sea, la probabilidad como rama de la matemática, que muchos tienden a confundir. Cuando hablamos de probabilidades, todo el mundo lo lleva a estadística. Todo el mundo, la probabilidad, eso es estadística. Pues realmente la probabilidad es una rama de la matemática. Ahora bien, es un instrumento de la estadística. O sea, la estadística la utiliza. O sea, probabilidad y estadística no es lo mismo. No es lo mismo. Se parecen, pero no es lo mismo. O sea, cuando hablamos de teoría de la probabilidad, tenemos un conjunto de técnicas. ¿Qué es lo que hace? Asignar un número a la posibilidad de ocurrencia de cualquier cosa. O sea, de que un evento ocurra. La posibilidad de que un evento ocurra. ¿Qué usted entiende por un evento? En probabilidad. Cuando yo menciono de que un evento ocurra. A ver, ¿quién levantó la mano? Dionisio. Un evento podría ser algo no planeado que influye en la cantidad de datos. Exactamente, un suceso, exactamente, así mismo. Exacto. Un suceso que ocurra, una ocurrencia que genera un cambio, exacto, como dice Denis, algo que influye en el modelo. O sea, un evento, un suceso, o sea, que ocurre, pero que cuando ocurre genera un cambio en el sistema, como bien en el estado del sistema. Puede ser tanto una entrada, una salida, el cambio de un proceso. Entonces, por eso le digo, con esos tipos de conceptos que debemos estar claros. Menciona la teoría de la probabilidad, cuando mencionan la palabra evento, saber la diferencia clara entre estadística y probabilidad. Bueno, van a tener una tareita para eso. Para que no me confunda una cosa con otra. Dice, cuando hablamos del concepto de probabilidad, está formada por un conjunto de técnicas que nos permiten asignar un número, como dice ahí, a la posibilidad de que un evento ocurra. Pero vamos acá. Cuando hablamos de probabilidad, tenemos sucesos y tipos de sucesos. ¿Qué es un suceso? Cuando hablamos de probabilidad, cualquier subconjunto de espacio muestral. Cuando yo hablo de espacio muestral, ¿verdad? La muestra que yo tengo para hacer mi experimento. Ahora,
suceso, como dije, a cualquier subconjunto de un espacio muestral. O sea, ¿cuál es el posible resultado que yo tengo dentro de ese espacio muestral? Sabe que un experimento obviamente va a existir la aleatoriedad, porque es un experimento que estoy realizando. Entonces usted va a tener lo que se llama suceso elemental y suceso compuesto. Un suceso se dice que es suceso elemental que está formado por un único elemento del espacio muestral. Es elemental si está formado por un único elemento del espacio muestral. Un único elemento. Un ejemplo. El ejemplo más básico, usted lo va a encontrar en todos los libros de estadística. A los libros de estadística le encantan, perdón, de probabilidades, le encanta el tema de los dados. Por ejemplo, un dado tiene 6 lados, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de suceso elemental, que es lo que yo quiero que ustedes aprendan, cuando me estén definiendo su, su, su modelo de simulación, mira, ¿cuáles son los sucesos elementales que tiene tu modelo? Usted sepa detectar cuáles son. Los sucesos compuestos, usted sepa mencionarle cuáles son. Venía aquí, comenzaba, mira, yo tengo esto, funcionó, mira lo que me tiró. Ajá, bien, explíquelo entonces. Pues si yo te pregunté por esa variable, ¿qué tipo de que usted sepa? ¿Por qué seleccionó esa distribución y no la otra? Que usted sepa también el motivo, la razón, por qué. Ya la parte de programación, como le dije, si ya tenemos diferentes software, bueno, vamos a utilizarlos, ya están ahí. Y también podríamos decir que es la forma más económica de realizar una simulación. Entonces, pudiésemos decir que un suceso elemental, al tirar un dado, podríamos decir, un suceso elemental sería que me salga el número 4. O sea, eso sería un suceso elemental, que salga el número 4. ¿Por qué es un suceso elemental? ¿Quién me dice? ¿Por qué el número 4 es un suceso elemental? En la tirada de un dado. ¿Por qué? Yo diría, profe, que porque solo tiene como resultado un elemento del espacio muestral que era un dado de 6 lados. Sí, exactamente. Dentro, cuando yo hago el lanzamiento de un dado, solo existe una probabilidad de que salga un 4. Existe la probabilidad de que salga un 4. Existe la probabilidad de que salga un 5, pero es 1. Y pues menciono un único elemento del espacio muestral. Es decir, cuando yo voy a hacer una simulación, vuelvo y le repito, y tengo que tener esos conceptos claros. Porque esos conceptos te los menciono para que tú sepas cómo aislar cada cosa. Y a cada cosa poner un tiempo, un peso, un valor dentro de tu simulación. Porque si yo no controlo todas las variables, eventos, sucesos que ocurren en mi simulación, bueno, va a ser una simulación ahí sin sentido. Porque es que todas las simulaciones van a cambiar dependiendo del escenario o como yo controle las variables y como yo controle el tema de las distribuciones que yo selecciono. Un suceso compuesto. Un suceso compuesto es un suceso que está formado por más de un elemento del espacio muestral. Está formado por más de un elemento del espacio muestral. En un dado, ¿qué sería un suceso compuesto? Ustedes me dicen, ¿qué sería un suceso compuesto en un dado? ¿Qué pudiese ser? Bueno, yo diría que sean 2 dados, pero usted dice que solo uno. Entonces, la respuesta sería que el dado quede inclinado, que caiga en una grieta y quede inclinado y queden 2 caras hacia arriba. Eh,
Ya eso sería prácticamente, ahorita vamos a hablar de eso, de algo que dentro de probabilidad le llamaríamos imposible porque realmente no debería de ocurrir, pero en teoría, o sea, no sería parte del estudio. Pero analizando así, yo digo, el 4 es un suceso elemental, pero el dado sí puede tener también un suceso compuesto en una lanzada. Vuelvo y repito, la probabilidad está formado por más de un elemento del espacio muestral. Entonces yo digo, si yo digo que al momento de yo hacer una lanzada de un dado, me salga un número par, yo tengo un suceso compuesto y puedo tener tres posibles resultados porque puede salir el 2, el 4 o el 6. ¿Se entiende ahí? O sea, dentro del dado, yo tenía, que es lo que estoy simulando, tengo un suceso elemental que es que me salga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo el suceso compuesto, que es que me salga un número par o que me salga un número impar. ¿Cuál es la probabilidad que me salga un número par en la sala de un dado? Bueno, 3 de 6. Esa es la probabilidad, porque tengo 2, 4 y 6 que pueden salir, número de probabilidades. Entonces, ese es el tipo de cosas que usted tiene que aprender a analizar. Son sencillas, pero muchas veces uno tiene que sentarse a ver, a buscarle la lógica a eso, porque realmente son sencillas. Es simplemente sentarse y tratar de usted buscarle la lógica a ese asunto. Ahora, como dice ahí, también dice los sucesos elementales, que ya lo mencioné ahora mismo, el suceso compuesto, que también le mencioné ahora mismo. Y entre los diferentes sucesos destacaremos lo siguiente: suceso seguro, suceso imposible, suceso contrario o complementario de otro suceso. Bien. ¿Qué viene siendo un suceso seguro? Que va a salir uno de los 6 números Uno de del los dado. segundos. Exactamente. O sea, es aquel que está formado por todos los resultados posibles del espacio muestral. Mi espacio muestral son los números del 1 al 6. Es aquel que se va a cumplir siempre. O sea, es seguro que usted va a obtener un número del 1 al 6 al momento de usted lanzarlo. Ya el suceso imposible es lo contrario. O sea, cuando hablamos de suceso seguro, yo lo puedo, bueno, en probabilidad se representa con una E. El imposible lo pudiésemos representar así. ¿Dónde? ¿Cuál es la probabilidad aquí? Un suceso que no va a ocurrir. Por ejemplo, que salga un 7. Pero ¿por qué es importante yo saber el suceso imposible? Porque a mí me interesa saber realmente que yo tengo mi espacio muestral. Bueno, pero tú controlar de que los números que te está dando esta simulación, recuerde que usted va a trabajar con números aleatorios. Entonces yo le voy a poner una condición donde me diga, pero si el número es mayor que 7 o mayor que 6, por ejemplo, que él sepa que es un suceso imposible, que hubo algún inconveniente o algún error al momento de yo calcular ese número aleatorio. Porque se supone que mi número tienen que salir o las lanzadas entre 1 y 6. Las lanzadas deben ser entre 1 y 6. Eso es lo que tú tienes que saber, detectar y reconocer. Suceso contrario o complementario de otro suceso. O sea, cuando yo tengo un suceso, también así se lee a sí mismo. Yo tengo un suceso A. Cuando yo voy a representar el suceso contrario, lo represento así. Se define el suceso contrario cuando no ocurre. ¿A qué se llama eso? El suceso contrario, si yo lo que estoy buscando es un número par, a que me salga un número impar.
sea, sería el suceso contrario de yo hacer una lanzada a que me salga un número par, es que me salga a un número impar. Es decir, que yo al momento de tener una simulación, de yo estar estudiando mis eventos, los sucesos que pueden ocurrir, yo tengo que tomar en cuenta todo eso. Sentarme y decir, ah, mira, este es mi suceso elemental, mi suceso compuesto, mis sucesos seguros van a hacer esto, los imposibles van a hacer esto, los sucesos complementarios van a ser estos. Y ese detalle de esa simulación que hay que la mayoría de personas falla, es lo que te va a permitir a ti realmente tener el control, y repito, de tu simulación y que salga de la manera correcta y que tú puedas explicar los resultados y que tú sepas jugar con las variables. Ya tú vas a saber con cuáles variables tú tienes que cambiar para lograr ciertos resultados y explicar lo que tú quieres explicar. Porque yo voy a hacer una simulación. En el primer día de clase yo lo mencionaba, prácticamente que hacen una simulación manual la gente cuando van a poner un semáforo, los ingenieros civiles. Tienen que ir al lugar y durar semanas estudiando la carretera real, contando cuántos vehículos pasan en la mañana, en la tarde, en la hora pico, día feriado, fines de semana. Y luego de un tiempo, cuando tienen la muestra, comienzan con el tema de la simulación, como quien dice, para ver exactamente si necesitan o no, o qué tiempo. Que si aquí se trabajara así, eso, los tapones prácticamente no existieran. Porque eso habría que estar haciéndolo cada X tiempo, porque si la población mía creció, es decir, tu muestra creció. O sea, el tiempo que duraba un semáforo en una carretera anteriormente ya no debe ser el mismo por el tema de que el parque vehicular creció hace tiempo, se multiplicó por 20, como quien dice, en menos de 10 años. O sea, por eso que ustedes ven el caos acá. Si se sentaran, hicieran una simulación o un levantamiento correcto, toman el espacio muestral. ¿Pero qué pasa con eso? ¿Te recuerda que yo le mencionaba que salía costoso, tedioso? Y también tendrían que contar con profesionales expertos para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Pequeños detallitos como este de buscar sucesos seguros, sucesos imposibles, suceso elemental, hacen la diferencia. Porque el plan es conocer qué yo necesito para yo simular. ¿Qué yo debo de hacer para yo simular? Dice, cálculo de probabilidades. La probabilidad mide la mayor o menor posibilidad de que se dé un determinado resultado cuando se realiza un experimento aleatorio. Dice, probabilidad es un valor entre 0 y 1. Piensen ahí. Probabilidad es un valor entre 0 y 1, según esto. Entonces, miren los sucesos. El suceso imposible, el seguro. Ahora, fíjense acá cuando me hablan del lanzamiento de una moneda. Es seguro que uno de los dos va a ocurrir. Va a salir caro o cruz. Eso es seguro. Ahora, fíjate que yo te estoy diciendo que el 50% de probabilidad es que salga una u otra. Aquí está sencillo, como que yo te diga, ah, mira, yo tengo aquí 5 pelotas. Tengo 4 azules. ¿Cuál es la probabilidad? 4 de 5. Entonces, yo voy a tener la probabilidad ahí. Voy a tener la probabilidad, es un valor entre 0 y 1. Métodos de medición de probabilidad. Uno de los métodos más utilizados aplicado a la regla de Laplace. Define la probabilidad de un suceso como el cociente entre dos casos favorables y casos posibles.
Probabilidad del suceso. Casos favorables que pueda ocurrir ese evento. Que ese evento pueda ocurrir. Míralo ahí. Casos posibles. En la cantidad de casos que eso puede ocurrir. O sea, como dijimos aquí. 4 sobre 5, 1 sobre 6. Casos favorables que yo tengo. Te sacar una pelota azul. 4. Entonces, eso es lo que debemos de tratar de lograr. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr, de representar. Cuando yo tengo las reglas para hacer un cálculo de probabilidades, yo tengo que tener claro con todos los conceptos. Si es un experimento aleatorio, si es un experimento mostrar los sucesos que yo tengo. O sea, cuando hablamos de un experimento aleatorio, usted no va a poder predecir previamente el resultado. Porque es aleatorio, usted no sabe lo que va a salir. Ahora, cuando hablamos de un espacio muestral, usted puede tener los posibles resultados. Cuando hablo de experimento aleatorio, yo no sé qué puede salir, qué voy a predecir, cuál es el número, cuál sería el resultado. Ahora, cuando tengo un espacio muestral, yo sé cuáles son las posibilidades que tengo, que puedo seleccionar. Entonces, cuando hablamos ahí, yo voy a tener casos favorables de A y total de casos posibles. Entonces, ustedes ven que dice aquí, 1 sobre 6, como dijimos ahorita, la probabilidad de posibilidad de tener el 4 sigue siendo 1 sobre 6, porque es 1. Casos favorables, casos posibles. Tipo de simulación. También un tema bien amplio. De todos los modelos que tenemos, que vamos a tener, o que existen, se van a tocar algunos para no complicar mucho. Pero sí es importante tener como de todos esos modelos, manejar eso. O sea, algunos tiempos. Dices, tipo de simulación estática versus dinámica. Cuando te habla de estática versus dinámica, te habla, ¿tiene el tiempo algún impacto en el modelo? Claro que sí. Incluso por eso te menciona cambio continuo versus cambio discreto. Determinístico versus estocástico. Modelos más operacionales. ¿Qué sería eso? Sencillo. Si yo te hablo a ti de modelo de tiempo continuo, cuando me habla de modelo continuo, yo puedo tener esto aquí, una recta, y yo comenzar a hacer esto. Tiempo continuo, por así decirlo, cuando el estado del sistema está definido por cada instante de tiempo. O sea, yo sé, lo veo como el sistema como un todo. Por ejemplo, en una cola de impresión o póngale en una cola de un banco. Yo tengo un tiempo de atención. Número de personas que están a la espera en la cola de un banco. Ya yo tengo el tiempo continuo, porque yo estoy haciendo un estudio de los números de personas que están en la cola de un banco. Ahora, cuando tú hablas de modelo de tiempo discreto, yo me limito a una parte, o sea, a un instante del tiempo. Yo quiero estudiar
los números de clientes que llegan a la cola de un banco los sábados. Ya yo no me fui a estudiar los clientes que me llegan, o sea, la cantidad de clientes, una cola ahí llegando. No, yo me fui a un día en específico. O sea, ya ese tiempo es discreto porque me estoy yendo a una parte, no al todo. Eso es lo mismo que pasa con el modelo de estado continuo y estado discreto. La misma teoría. Si yo digo modelo de estado discreto, me voy a usar modelo de evento discreto. Modelos de estado continuo, me voy a usar modelos de evento continuo. O sea, van a utilizar cada uno con su tiempo. Modelos determinísticos y probabilísticos. O sea, cada modelo de eso, para que tengan una idea. Yo estoy empezando, te estoy dando la introducción, luego yo te voy a decir cuál tú vas a investigar. Se lo estoy poniendo un poco más fácil porque estamos en diciembre. Estamos llegando a diciembre. Porque son muchas páginas para la izquierda que hay que dar. Porque siéndole honesto, cada modelo de eso, las reglas que tiene, los teoremas que tiene, la fórmula matemática, comprenderla, dentro de ella las distribuciones que yo puedo utilizar, o sea, una sola, ustedes durarían una semana tratando de comprender lo que te quiere dejar dicho cada modelo de eso. Te estoy mencionando lo más importante, van a tener temas de investigaciones. Los temas de investigaciones, y miren, la mayoría de temas prácticos, yo siempre trato para ganar tiempo. Debido a que quizás en algún momento yo vi que realmente se explica excelentemente bien el tema, yo te lo envío. Pero es para que usted lo vea. Y luego entonces, cuando venga a la clase con la tarea, aplicándome ese modelo, venir a debatirlo acá. Y tal vez quizás si usted no entendió algo, ya, profe, me gustaría tocar tal tema. Y chévere, y venimos a una clase y la preparamos y nada más venimos con las dudas a corregir eso. U otro compañero suyo también por el grupo, usted puede escribir su participación. Ah, no entendí tal cosa. Quizá un compañero también le responde. Pero las tareas, cuando yo le envío un video, es para verlo. O fácilmente yo podía venir y pedirle algo a ustedes con harina, porque se supone que yo le mandé clases con harina. Y yo tengo te puedo dar una probabilidad ahora mismo yo no sé cuántos estudiantes tengo acá, ahora mismo tengo 13, de los 3, bueno, 11. De los 11, 2 vieron los videos completos. O sea, practicando, le instalaron el software. 6 instalaron el software y vieron el primer video de 11. Ahí tengo 8. Tengo 3 más que abrieron YouTube. Internet se puso lento, pero se quedó ahí. Entonces, quizás estos dos, si yo venía hoy y decía, vamos a hacer un ejercicio acá en clase ahora, podían realizarlo. Porque íbamos a tener un tiempo discreto. Íbamos a tener el tiempo exacto como lo íbamos a hacer. Eso lo mismo pasa si elegimos un modelo determinístico y probabilístico. Bien, ¿cuándo es uno y cuándo es otro? Vuelvo y repito, te estoy mencionando. Luego te va a tener investigación profunda de cada uno de estos métodos o el que vayamos a utilizar. Cuando hablamos de modelos determinísticos, es cuando los resultados se pueden predecir con certeza. O sea, ya yo sé lo que va a ocurrir. Ahora bien, si cuando las repeticiones, si yo repito un modelo con las mismas entradas y lo que hace que me produce resultados distintos, entonces el modelo es probabilístico. Yo puedo tener un modelo que es para que ustedes puedan diferenciar. Cuando es determinístico, si yo dije tengo tanto cliente
a esta hora y yo volví a repetir con la misma cantidad de clientes, con la misma hora, el resultado debe ser el mismo porque ya yo conozco qué es lo que va a ocurrir, se supone. Pero si no es así, si yo utilizo la misma variable, el mismo escenario, pero el resultado cambia, quiere decir que es probabilístico. Luego hablaremos cuando estemos hablando de generadores de números aleatorios. Que tú tienes la semilla de número aleatorio, que hay diferentes formas de generar números aleatorios, cómo los números aleatorios se generan, porque uno lo ve, porque la mayoría de lenguajes de programación ya tienen un paquete y uno lo que le importa. Y ya. Pero exactamente qué es lo que está haciendo ese número aleatorio ahí atrás. ¿Cómo él lo hace? ¿Cómo él lo crea? ¿En qué se basa para crearlo? Por eso se le llama números pseudo aleatorios cuando son producidos por la computadora, porque se le llama pseudo aleatorio, de pseudo, de falso. Bueno, que en una de las clases vamos a hablar sobre eso. Pero ya le voy dando las pinceladas. ¿Por qué falso? Porque, bueno, en X intervalo del tiempo de X corrida, bueno, vuelve y se repite. Mismo número. En el mismo orden. Entonces ahí como que se pierde lo que es la probabilidad, porque ya yo sé que después de X número me va a repetir otra vez lo mismo. Modelos estáticos y dinámicos. Sencillo. Cuando hablamos de estático y dinámico. Un modelo en el que el tiempo no es una variable es estático. Ya dinámico no tengo ni que definirlo. Si el sistema cambia con el tiempo, el modelo es dinámico. O sea, no es para complicarse la vida, ¿eh? Estático. Si no tengo una variable tiempo, es estático. Dinámico. Si cambia con el tiempo, el modelo es dinámico. O sea, cuando hablamos de dinámico, yo tengo tiempo. Tengo tiempo. Se te llega a la mente, bueno, la mayoría de modelos entonces son dinámicos, la mayoría que yo quiero estudiar. Porque casi siempre uno quiere saber por el tiempo, qué tiempo le pongo, en qué tiempo hago esto, cuántos clientes puedo atender en tanto tiempo. Casi siempre viene por ahí. Casi siempre. Hay un sinnúmero de terminología. Un sinnúmero, la verdad. Y en simulación, cuando tú vas a hacer simulación, para que tú tengas una idea, que por eso acá es como una certificación aparte, un estudio aparte. Pero cuando tú hablas de simulación, para tú elegir el lenguaje con el que tú vas a simular, que yo mencioné al inicio de clase, es un proceso. No es que yo voy a venir, mira, esto yo lo quiero hacer con SimScript. Yo lo voy a hacer así porque me gusta, es el que yo sé usar. No. Dependiendo del problema que tú vayas a utilizar, uno se te puede hacer más fácil que otro. ¿Qué significa eso? Que habría también que indagar sobre cada tipo de esos lenguajes. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace el otro? Porque tenemos que tener lenguajes de propósito general como Fortran. Otro se llama GAPS. Pero lo más chulo, los paquetes de simulación. Ahí sí. Ahora esos paquetes, tú tienes que saber con cuáles me trabajan que son continuos, cuáles con discreto, cuáles me trabajan con los dos. Entonces, por ahí es que viene el asunto. De usted saber, usted entender las simulaciones. Esta fue una de las cosas que yo mencioné el primer día de clase. ¿Cuándo simular? Fíjense, en un sistema, experimento con el sistema real, experimento con el modelo del sistema, hago un modelo mental, un verbal, un físico, un modelo matemático. Luego trato de hacer una solución analítica. Y ya, si no entiendo todavía, bueno, hago una simulación. Ve el proceso, prácticamente.
Si ya te viene con los tipos de modelos, modelo estático, y ve aquí que prácticamente tengo todo metido en un modelo dinámico. Modelo dinámico, ¿qué va a tener? Modelo de tiempo discreto, modelo de evento discreto, modelo de tiempo continuo, modelo híbrido, modelo de parámetros concentrados, algebraico o de DAE, modelo de parámetros distribuidos. Es decir, si nos llevamos de eso, imagínense que usted tenga que investigarme todos los modelos de eso, describirme cada uno, entender cómo funciona. Bueno, voy a llamarse la materia modelado de simulación. Pero están ahí. O sea, no es que no sean importantes. Usted tiene que investigar, no es que tampoco te lo va a coger suave, no. Pero había algo muy importante, que incluso te va a tener que aprender cómo funciona. ¿Por qué? Porque yo no sé si en el lenguaje que usted sepa programar, tengo un paquete de eso. Muy probable que sí. Pero cuando no son lenguajes de ciencia de datos, a veces no trae un paquete muy detallado, muy completo para usted poder hacer las simulaciones que usted necesita realizar. Por ejemplo, por ahí hay una distribución. ¿Quién ha escuchado la distribución? Por lo menos yo sé que la han escuchado mencionar, la distribución de Poisson, ¿verdad? Bueno, todo el mundo dice que Poisson, pero es como Poisson. Yo sé que en algún momento seguro la escucharon mencionar. Una de las más utilizadas. ¿Por qué? Porque te va a buscar la ocurrencia de sucesos. Sucesos que ocurren con poca frecuencia. Ahora, ¿qué es importante saber de esta distribución? ¿Por qué se la menciono? Porque fácilmente muchos la van a utilizar en su modelo. Y tiene que explicar qué distribución usted va a utilizar. Y el resultado usted tiene que saber qué lo representa en una variable discreta. ¿Para qué yo la voy a utilizar? Que eso es porque por eso le digo que una de las más utilizadas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca este tipo de distribución? Obtener probabilidades de situaciones que ocurren de forma impredecible y ocasional. Le hablé de los semáforos, le hablé de los bancos. Un banco está tranquilo, a veces, ¿verdad? Sin nadie. Usted llegó, usted fue el primero. En entrar lo atendieron, se fue. Por a veces llega un momento de la nada que tú siempre ibas y siempre no había gente y de repente, plas, lleno de personas. Los servidores no dan abasto para atenderte. No estabas preparado tú para eso ni el banco tampoco. Pero se le explicaba el tema de los semáforos también ahorita. Lo mismo. Un tema que habría que sentarse y hacer un análisis bien profundo. Bien profundo. Entonces, ¿cómo yo lo voy a utilizar? Ojo con esto. Usted la va a utilizar en situaciones donde los sucesos son impredecibles. Son aleatorios, donde los sucesos son aleatorios. Yo voy a utilizar esa distribución. Cuando digo aleatorio, que yo no sé el total del resultado. ¿Usted recuerda que yo lo mencioné ahorita? Experimentos aleatorios y le mencioné espacio muestral, que ya yo conocía que yo podía seleccionar. Entonces, acá yo puedo utilizar esta distribución cuando yo no sé el total de posibles resultados que yo tengo. Entonces, también, ¿qué me va a permitir?
Determinar la probabilidad de ocurrencia de un suceso con resultado discreto. Si mi muestra es bien grande y la probabilidad de éxito es pequeña, la de Poisson es excelente. Por eso le mencionaba que se utilizaba para evaluar eventos raros. O sea, que es importante. Es interesante también cuando mi evento, mi muestra, mi segmento, se distribuye en qué? En distancias, áreas, volúmenes o tiempo. Es decir, cuando alguien me pida conseguir como una probabilidad que tenga que ver con distancia, tenga que ver con áreas, que tenga que ver con volumen, o sea, medidas, y sobre todo, a ver, se revisa, tiempo, parece que se fue la pila, tiempo definido. Cuando me habla de tiempo definido, ahí yo tengo que ver, tomar en cuenta el tema de Poisson. La llegada de un cliente a un negocio, la cantidad de combustible que consume un vehículo cada X kilómetros, la cantidad de transmisión que se daña por tantos kilómetros recorridos, número de accidentes, número de estudiantes que se queman en la carrera de simulación, pudiese ser, o que se queman durante la semana final. Te están mencionando las palabras tiempo, las palabras áreas, volúmenes, saltame de volumen, tiempo. Cantidad de petróleo que se regó en el río por cada 15 kilómetros, por cada 50 metros cuadrados. Medidas. O sea, cuando el enunciado tiene que ver con este tipo de medidas, distancias, áreas, volúmenes, tiempo, posiblemente, porque ya te mencioné algunas cosas también que tenía que tomar en cuenta, posiblemente la distribución de Poisson te pueda ayudar a tú realizarlo. O sea, ¿cómo yo voy a saber? Ya le mencioné. Ahora, el evento debe considerarse un suceso raro. Algo importante. El evento debe ser aleatorio e independiente de otro evento. Es decir, si yo me ponía a estudiar la probabilidad de contagios de COVID, ¿usted cree que yo puedo utilizar la probabilidad de Poisson con lo que yo mencioné? ¿Qué usted cree? Pudiese ser, lo podía utilizar. Voy y te repito los reglamentos, usted me dirá. La probabilidad se va exactamente un éxito, en el tamaño de una muestra. O sea, la probabilidad de yo observarlo es constante. O sea, sí, voy a tener éxito al yo observar lo que yo quiero. El evento debe considerarse un suceso raro. El evento debe ser aleatorio e independiente de otros eventos. ¿Qué ustedes quieren? Para yo pudiese hacer una distribución utilizando Poisson para ver la cantidad de contagios. Pero para aplicarlo con este ejemplo, digamos, o sea, la manera de identificar quién estaba contagiado
o no, ¿qué método Ajá. se estaría usando? O sea, ahí, digamos, si yo Si yo, estaría si, tomando personas si yo pudiese random ahí. hacerlo, si yo lo pudiese hacer utilizando el Poison. La cantidad de contagios por día, por ejemplo. Ya me está dando el tiempo. Bueno, podría usarlo, pero con una muestra, digamos, un tanto reducida. No serían. Aquí hay un factor. Hay un factor. Yo creo que no, profe. Porque usted dice que no. Eh, Porque que tú te contagies depende de otros sucesos, como que tú vayas a un teteo, como que tú andes sin mascarilla, como que te juntes Esa, con alguien que lo tenga. esa es la palabra clave. Prácticamente, para yo estudiar el COVID me cumplía porque era un evento raro, yo podía tomar un espacio muestral, pero había algo que no cumplía. El tema de lo aleatorio e independiente. ¿Por qué? Porque si yo iba donde usted y yo te contagiaba a ti y tú a otra persona, iba a comenzar a llegar todo el mundo, por ejemplo, a la clínica, pues yo iba a tener un control. ¿Por qué? Porque no era independiente ese suceso. O sea, venía un contagio tras contagio. O sea, era otra persona o una de mis muestras provocaba que eso ocurriera. Por eso es tan interesante ver exactamente qué es lo que yo quiero que ustedes hagan, que entiendan cada una de las distribuciones que vayamos a mencionar o utilizar. Tiene su fórmula matemática, de usarse, de calcularse, realmente bien simple, muy simple. O sea, cuando hablamos de distribución de Poisson, que usted lo puede representar en cualquier lenguaje de programación, que tampoco no es que de la NASA. Mayormente dice f de x va a ser igual a la probabilidad de x igual a x. Esa x que usted la ve ahí grande, prácticamente cuando usted la ve así, ¿por qué razón? Ahí cuando la representamos, estamos hablando de una que es una variable aleatoria. Y esta x pequeña me viene representando el valor que me va a tomar x. Ahora, eso va a ser igual a ¿qué? A e, que usted lo tiene en su calculadora, que es la base del logaritmo natural, que tiene un valor flujo 2.718 y 50.000 números más. Esa e que usted ve en la calculadora, en ese momento usted lo hizo. Menos mu por mu por x, por el valor de x, dividido entre x factorial. Así de sencillo. Así de sencillo, usted lo puede ver. Ahora, cuando me anuncian el problema, yo tengo que comenzar a desglosar a ver si cumple. A ver si cumple. Y yo puedo aplicar pues. Así de simple. Es un problema matemático. Póngale que le diga a usted, yo tengo una Renker. Y yo voy a recibir un promedio, ponle de 5 clientes por día. Ustedes sé quién es mi muestra. Te mencioné 5 clientes. Esa variabilidad me lo va a dar mu. Va a ser la media o valor esperado. O sea, la media o valor esperado. Yo espero que son 5 clientes. Pero por día. Por día. Diga, yo quiero saber la probabilidad de que lleguen 3 en un día. O que lleguen 4 en un día. ¿Cuál es la probabilidad? Yo digo, mira, la probabilidad de que lleguen 4 en un día, ¿cuál sería?
la probabilidad de x igual a 4. Para yo representar esa formulita es sencillo, porque ve, tengo la forma, f de x, ¿quién es x? Ya yo dije que x igual a 4, que era lo que yo quería averiguar. La probabilidad de que llegaran 4. X igual a 4. Y luego iba a sustituir aquí a E, que es el 2 punto no sé cuánto ahí, 2.78. Menos 4 por 4. Bueno, el valor de mu que era 5. Elevado a la 4. Entre x y quién es x. 4 factorial. Así de sencillo. Así de sencillo. Luego yo lo que tenía que hacer, aplicar esa fórmula, y como yo le acordé, te iba a dar un número entre 0 y 1, porque era la probabilidad 0 punto yo no sé cuánto, 0 punto qué sé yo cuánto. Y luego usted lo multiplica por 100 y obviamente le va a dar el por ciento. Más o menos así es que se va a calcular. Ok, esto es una fórmula matemática y en tu lenguaje de programación o más bien en el software que tú utilices, tú seleccionas, tú vas a utilizar la distribución de Poisson. Bien, ahora no está de más que usted vea cómo también usted calcularla de manera manual. Simplemente agarra tu calculadora y dice a la menos 4, que es 2.107, 118, 718 por mu. Ahora, ¿quién es mu? Eso es lo que usted tiene que interesarle. Mu, la media o el valor esperado. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué es lo que yo espero? P de X, la probabilidad de que X ocurra en un intervalo de tiempo. Entonces, la media que yo tengo, que son 5 clientes. O sea, es el promedio que yo recibo por día. 5 clientes. Ahora, yo quiero calcular la probabilidad de que lleguen 4 al día. Aunque lleguen 3, que lleguen 2. Bueno, ya sería P de X. Y es simplemente esa formulita matemática representarla detrás. Miren, esa es la gran diferencia de hoy en día con respecto a la ciencia de datos. Cuando hablan de inteligencia artificial, de minería de datos, de machine learning, porque la palabra estadística, probabilidad, cuando usted habla de inteligencia artificial, en el libro de inteligencia artificial, yo no sé cuántos capítulos tiene, nada más hablando de probabilidades. ¿Por qué? Porque esa fórmula matemática que hay detrás te da información con la data, te hace predicciones. Con esa fórmula matemática, simplemente yo tomándola y llevándola a un lenguaje de programación, porque usted lo puede programar. Es una función, usted puede hacer una función que se llama Poisson y está esa formulita y la hace igualita. Pues ya en programación uno te busca la factoría de un número y simplemente toma los datos del problema y ya el programa usted lo hace para que determine la distribución de Poisson. Pues yo repito, en un lenguaje de ciencia de datos usted va de robo. ¿Por qué? Porque ya vino en Python, por ejemplo, yo tengo un paquete así, se llama Poisson, lo importé, y pongo el nombre, le paso los parámetros y ya me hace cálculo cuando yo lo necesito. Esa es la ventaja. Yo te mencionaba que tú también tenías que saber qué lenguaje de programación utilizar. Ahora, lo importante es usted estar claro qué es lo que Poisson, cómo yo determinar si un problema lo puedo usar o no, la distribución. Que se utiliza muchísimo, sí, porque casi siempre los estudios que usted va a hacer tienen que ver a calcular este tiempo, la cantidad de volumen, calcular la distancia recorrida de un avión de aquí a no sé dónde. Casi siempre es. Por eso la mayoría de libros, lo primero que tengo que hablar es de ese tipo de distribución. Bien. Miren, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Eso sí, la clase que viene, los videos que mandé de harina, bueno, van a tener que verlo sí o sí si quieren hacer la tarea, obviamente. Entonces, la clase que viene es a explicarme la tarea que ustedes van.
Voy a poner los nombres de algunos estudiantes. Todo el mundo va a presentar algún tema en su momento, porque yo no voy a hablar solo. Y más yo que tengo un problema tremendo de la garganta, que he tenido que suspender clases en estos meses de manera increíble. Que voy a ver si en la pausa, ahí, cuando salgamos de vacaciones, puedo atender, porque ya es un problema muy frecuente que me pasa. Se me hincha la garganta, luego no puedo hablar y tengo que durar 3 o 4 días ahí sin poder hablar mucho. Pero bien. Es decir, bueno, cuando le toquen hablar en la misma tarea, yo siempre voy a poner los nombres de los estudiantes y el tema que usted me va a tratar o me va a investigar. Pero ojo con esto. Los videos que envié, vuelvo y repito. De harina, la clase que viene yo voy a venir. ¿Qué me tienen? Vamos a ver lo que hicieron. Porque ese videito que yo le mandé te explica, son 3 videos. Y te explican paso a paso cómo hacer una simulación en harina. O sea, para cómo usar cada módulo de harina. Que es una tontería. Y voy y les repito, ustedes están agraciados, la verdad. Primer grupo que me va a hacer una simulación de que en harina. O sea, todo el mundo a mí tenía que programarme la simulación. De que harina, pues hacemos no, no. Pero bien, están de suerte, están de suerte. Profesor, una preguntita antes que se vaya. Ah, ajá. La grabación de la clase, ¿dónde la está colocando?